Hay nada mar, el título de la ópera que ahora se representa en el Teatro Real, la ópera de Osvaldo Golijov, es una palabra árabe que significa fuente de lágrimas o fuente de las lágrimas. Popularmente era conocida como la Fuente Fría y era una fuente que estaba en el municipio de Alfacar, a 7 kilómetros de Granada. Había una acequia árabe que traía el agua hasta el Albaicín. Parte de esa acequia, bueno, pues se ha destruido con el curso del tiempo y actualmente solo llega hasta Biznar, que es precisamente el lugar donde parece ser que fue asesinado Federico García Lorca, que es algo así como el emblema de la ópera. El propio Lorca, digamos que se anticipó de alguna forma a tan terribles hechos, porque en su primer libro de poemas, el libro de poemas de 1919, que luego se edita en el 22, tiene una especie de canción con un estribillo, con una anáfora, que comienza diciendo: mi corazón reposa junto a la fuente fría, téjelo con tus hilos, araña del olvido. El libretista de Hay nada mar es David Henry Hwang, nacido en 1957, es un estadounidense de origen chino y es muy famoso como guionista de cine. Por ejemplo, una famosa película sobre un guion suyo es M. Butterfly, la película de David Cronenberg con Jeremy Irons, y luego ha hecho libretos para diversas óperas, por ejemplo La Mosca, The Fly, de Howard Shore, que está hecha sobre el film también de David Cronenberg, que a su vez es un remake de la antigua cinta de James Clavell de 1958. Y luego tiene libretos para 3 óperas de Philip Glass, que son 100 aeroplanos en el tejado, El viaje y El sonido de una voz. El original de Hay nada mar está en inglés y la traducción española la ha realizado el propio compositor Osvaldo Golijov, que es un argentino de La Plata, nacido en 1960, hijo de una familia judía emigrada a Argentina, la madre profesora de piano, el padre médico, y que bueno, empezó a estudiar con Gerardo Gandini y sin embargo al mismo tiempo estaba muy influido y muy interesado por la música judía, concretamente la música klezmer, que es tanto la música de ceremonia como la música de tipo festiva, pero que luego además hace el descubrimiento de Astor Piazzolla y del tango moderno, digamos, de manera que estas fuentes tan diferentes pues están incardinadas en su obra. Aprende el yiddish, en el año 83 se va a Israel y permanece allí hasta el 86, sigue estudiando no solo el folclore judío, sino también el folclore árabe, la música sefardita y la música folclórica de otros países. Y bueno, finalmente desde que se establece en Estados Unidos tiene una carrera meteórica, llena de éxitos, y ha compuesto música en todos los géneros del presente, quiero decir, música de concierto, música de cámara, pero también música basada o reescrita a partir del musical clásico estadounidense, música de cine y el caso de Hay nada mar, que es su primera ópera. Es conocido, o sea, se ha hecho universalmente conocido sobre todo a partir del estreno de Una pasión según San Lucas, que fue un encargo de la Baja Academia de Stuttgart, que le hizo el encargo de una pasión de cada uno de los 4 evangelistas a 4 compositores. Los otros 3 eran Sofía Gubaidulina, Wolfgang Rihm y Tandun. Y la particularidad de la pasión de Golijov es que utiliza en pie de igualdad, pues, por ejemplo, música judía, también junto con, por ejemplo, pues son cubano y música de otra folclórica de otras partes del globo, tratando de universalizar, digamos, el mensaje del texto evangélico. Hay nada mar no es una acción dramática convencional, quiero decir, con su exposición, su nudo y su desenlace, sino que es un conjunto de visiones poéticas que todas ellas se desarrollan en el mismo instante del tiempo. Por eso no tiene un recorrido dramático, sino que es más bien una especie de acción poética, ¿no? Y ese momento en que todas las acciones coinciden es exactamente el 25 de abril de 1969, porque es justamente la fecha del fallecimiento en Montevideo de Margarida Xirgu a los 81 años de edad y 33 de exilio. Margarida Xirgu, bueno, pues ha sido una figura clave del teatro del siglo XX. En España estrenó, pues, por ejemplo, la Salomé de Oscar Wilde o la Electra de Hugo von Hofmannsthal, pero también obras de muchísimos autores españoles del presente. El Otro, por ejemplo, de Unamuno, o la versión escénica de la Marianela de Galdós. Y desde luego fue una auténtica campeona
de la obra de Federico García Lorca, era 10 años mayor que él. Ella estrenó Mariana Pineda en el año 27 y luego La zapatera prodigiosa, Yerma, Doña Rosita la soltera, y ya en el exilio, en el año 44 y después del asesinato de Lorca, pues la última obra de este, La casa de Bernarda Alba. Además dirigió por la Escuela Dramática de Montevideo. En fin, en la ópera Margarita Xirgu tiene una alumna que es algo así como la destinataria de su herencia espiritual, su encarnación en la generación siguiente. Esa alumna se llama Nuria. ¿Por qué se llama Nuria? Pues se llama Nuria porque en un momento dado Osvaldo Golijov, ya a finales de los 80, ve la famosa Yerma de Lorca, pero en aquel montaje absolutamente histórico, que fue el montaje del año 71 de Víctor García, que estaba protagonizado precisamente por Nuria Espert. Se siente tan fascinado por aquel montaje que se estrenó además, creo, en el Teatro Eslava, a muy pocos metros de aquí, de este Teatro Real, que entonces decide que ese personaje de la alumna, de la encarnación espiritual de la difunta Margarita Xirgu, pues se tiene que llamar Nuria, por Nuria Espert precisamente. Entonces el pasado invierno Peter Sellars, que es el director de la versión escénica que vamos a ver, que se va a ver ahora en el Teatro Real, viene a Madrid precisamente para montar un programa doble, que es la Yolanta de Perséfone y la Yolanta de Tchaikovsky y la Perséfone de Stravinsky. Y viene con el propósito también de conocer a Nuria Espert, cosa que logra, y entonces se le ocurre pues una, digamos, tercera versión, que esperamos que sea ya definitiva, de la ópera de Golijov. La ópera se estrenó en el 2003 en Tanglewood, luego ha habido una segunda versión en Santa Fe, en la Ópera de Santa Fe del año 2005, que es precisamente la que ahora se recrea en este teatro, y Peter Sellars es el que le ha dado la idea a Golijov de desdoblar, hacer la tercera versión, desdoblando el personaje de Margarita Xirgu en dos mujeres. Una, la cantante, que en esta versión va a ser Jessica Rivera, y luego la otra, la Nuria, pues Nuria es Nuria Espert, pues es Nuria Espert en la realidad, que encarna, digamos, la duplicación del personaje de Margarita Xirgu, pero ella recitando, mientras que Jessica Rivera canta. ¿Qué es lo que recita? Pues una serie de poemas del Diván del Tamarit, que es uno de los libros, el libro póstumo de Federico García Lorca. De modo que en Ainadamar, en esta producción, hay tres Nurias. Está el personaje que se llama Nuria, está Nuria Espert, que es el duplicado, digamos, de Margarita Xirgu, y luego, claro, la cantante que encarna el personaje de la alumna Nuria, que es Nuria Rial, o sea que es una versión pues llena de Nurias, dicho sea, llena de claridad, porque la palabra Nuria es árabe, el nombre Nuria, y significa precisamente la claridad, la luz. Entonces, esa idea de Sellars realmente es muy productiva, porque es una manera de darle protagonismo, de darle espacio a la palabra de Lorca, a la palabra del poeta, pero a través de sus propios versos, los poemas estos del Diván del Tamarit. Lorca está representado por una mezzosoprano travestida, que claro, es una manera de poner en escena esta idea de que, bueno, que todos los que tuvieron la fortuna de conocer al poeta lo dicen, que conservó siempre por la frescura, la lozanía propia de la adolescencia, y precisamente por eso Golijov ha seguido una en retórica tradicional, que es, bueno, pues la de Octavian, la de Cherubino, o en último extremo, por la del Hércules Prodicio de la cantata de Bach, que es encargarle al personaje una mezzosoprano travestida. Durante el franquismo se intentó presentar el asesinato de Lorca como un crimen pasional entre homosexuales. Esta infamia, porque no se le puede calificar de otra manera, esta infamia fue muy aireada por la prensa derechista de la época, pero todavía hoy, en mucha prensa digital fascista se sigue insistiendo en esta idea. La realidad es que Lorca, que sí, es cierto que era homosexual, pero eso es otra cuestión, Lorca participó activamente en las misiones pedagógicas de la República con el Teatro de la Barraca, representando los clásicos españoles en el ámbito rural, que en aquella época eso era un hecho absolutamente revolucionario. Condenó públicamente el bienio negro, el bienio de los gobiernos derechistas del año, trienio, del año 33 al 36, apoyó activamente al Frente Popular. Incluso, ya que Nuria Espert recita unos poemas del Diván del Tamarit, conviene recordar que este libro está inspirado en poesías árabes, cuanto a la forma, la estructura, etc., y que acerca de este tema, el propio Lorca, en una entrevista que le hacían en el periódico El Sol, fechada el 10 de junio de 1936,
declaraba lo siguiente: la caída de Granada en manos de los reyes católicos fue un episodio malísimo, aunque digan lo contrario en las escuelas. Se perdió una civilización admirable, una poesía y una delicadeza únicas en el mundo para dar paso a una ciudad pobre y acobardada donde se agita actualmente la peor burguesía de España. O dicho en otros términos, a Lorca le asesinaron por rojo, aunque no militase en ningún partido político concreto. En fin, la estructura de la ópera de Ainada Mar, estas tres imágenes, que es como una acción poética, tiene cada una de esas tres imágenes tiene el nombre de un personaje esencial. La primera es Mariana, por Mariana Pineda, y esa primera imagen es el recuerdo que Margarita Xirgu tiene de su primer encuentro con Lorca en un bar de Madrid, en el Bar Arbor, donde Lorca le cuenta, claro, ella estrenará luego Mariana Pineda, donde Lorca le cuenta pues su admiración a aquella heroína granadina que fue asesinada por Fernando VII por bordar una bandera constitucionalista y sobre todo por no haber querido delatar a sus correligionarios. De hecho, el comienzo, el arranque del romance popular de Mariana Pineda, que está citado por supuesto en la obra de Lorca, aparece aquí al comienzo de las tres escenas que vertebran la obra. Estas palabras famosas de «ay, qué día tan triste en Granada, que a las piedras hacía llorar al ver que Marianita se muere en cadalso por no declarar». La segunda escena o la segunda imagen es Federico, y ahora es al revés, el último encuentro entre Margarita Xirgu y Federico, cuando ella le propone que le acompañe a la gira que va a realizar por Hispanoamérica, entre otras con las obras suyas. Y Federico García Lorca no quiere hacerlo pues con las terribles consecuencias de todos conocidas. Y la última escena, Margarita, que se titula así, es justamente el episodio en que Margarita pasa, por así decir, su herencia espiritual a su alumna Nuria e insta pues a todos sus otros alumnos de la escuela de Montevideo, donde ella enseñó durante tantos años, pues a que mantengan vivo el espíritu de la libertad y el espíritu en definitiva de la República, que era el de Lorca y por supuesto el suyo propio. Entonces acaban, que es una frase muy hermosa del libreto, que la cantan al final nuestros protagonistas, Lorca, Margarita Xirgu y ese personaje hipotético de Nuria, una frase que tiene una clarísima connotación cristiana, que es «doy mi sangre, bebedla y contad mi historia». Entonces está hablando aquí de la transmisión del conocimiento, pero sobre todo de la transmisión de la memoria, que es en definitiva la memoria republicana. Últimamente se usa mucho la palabra fusión para referirse a ciertas músicas que mezclan referentes heterogéneos. Bueno, pues en ninguna parte se podrá aplicar con más exactitud que precisamente en la obra de Golijov y concretamente en Ainada Mar, en la ópera Ainada Mar, dominada en una parte importante por el flamenco y sobre todo por los famosos ritmos de Emiolia tan característicos de esta música. Pero luego además hay guitarras flamencas, hay un cantaor, hay cajón flamenco. Es importante recordar que Lorca y don Manuel de Falla fueron los que impulsaron el famoso certamen de flamenco del año 22, que es lo que permitió darle carta de naturaleza entre la intelectualidad de la época a esta música nacida de lo más hondo del pueblo, y que el propio Lorca, uno de sus libros de poesía se titula precisamente Poemas del Cantejondo, en donde utiliza formas que proceden de precisamente el cante flamenco. Pero también en esta obra hay referencias clarísimas a la música árabe, pues por ejemplo la aparición en muchos momentos de episodios en cuartos de tono, que inmediatamente están recordando las escalas árabes, el propio Falla, porque algunas de las cosas que canta el personaje de Margarita Xirgu pues están claramente inspirados en las 7 canciones populares y concretamente en La Nana, en que hay una especie de no digo que se parezca melódicamente, pero que hay una especie de ostinato rítmico armónico muy tenue sobre el que se desarrolla una melodía modal o bimodal. Y naturalmente hay alguna frase de Bela Bartók, que bueno, en Hungría pues desempeñó un papel parecidísimo al de Falla en España, que fue unir la tradición popular con las corrientes vanguardistas,
Y naturalmente pues está el pozo del sinfonismo centroeuropeo. Se emplea una orquesta sinfónica normal, aunque con elementos, con música electrónica pregrabada y con transformación electrónica en vivo, con lo que muchas de las voces están normalmente amplificadas y desde luego con clarísimos ecos, eso sí, de la música fílmica, que ha sido un terreno de trabajo habitual y muy exitoso, por cierto, por parte de Golijov. En definitiva, si comenzábamos citando un poema de Lorca a propósito de la Fuente Fría y de su propia muerte entrevista, no está de más concluir con unas palabras de Dámaso Alonso, su amigo, su compañero de generación, un poema del año 59 que se titula Oscura Noticia y que comienza así. Hay fuente de las lágrimas, hay campos de alfacar, tierras de biznar. No le digáis al alba vuestro luto. No le quitéis al día su esperanza de nardo y verde sombra, pero en la noche aguda, segada por el dalle de los vientos que no olvidan, llorad, llorad conmigo.